Gustavo Entrala es socio fundador y director ejecutivo, o bueno, como le dicen ahora, CEO, ¿no? CEO, de la agencia 101, una agencia de publicidad especializada en el mundo digital y, como ellos mismos dicen en su página web, en ayudar a las marcas a reescribir su manual de marketing en la era digital. Entre ellas, pues por ejemplo, el Grupo Vocento, Metrovacesa, JB, Red Bull, Häagen-Dazs. Pero si hay una marca de cuyo trabajo 101 ha sido reconocida en el mundo entero, esa es la de Pontifex, el Twitter del Papa, cuya implementación corrió a cargo, entre otros, de quien tengo sentado aquí a mi lado. Las cifras de la cuenta ya las sabéis, casi 12 millones de seguidores, el segundo líder mundial con más followers después del presidente Obama. Todo lo que se diga es poco de este éxito histórico de la comunicación eclesial. Al equipo de creativos de 101 se les encargó también la creación del portal news.va, que reúne en un único site los diversos organismos comunicativos de la Santa Sede, Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, Sala Estampa, etcétera, y han sido también los creadores de la aplicación para móviles de Pop-Up. Se puede decir, por tanto, que si alguien sabe cómo vender, entre comillas, la marca Iglesia y su producto, con doble entrecomillado, el Evangelio, pues ese, en esta época de la era digital, es Gustavo Entrala. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme al iCongreso, organizado por iMisión. Y yo, de lo que sé, no es tanto de evangelización, de eso no sé mucho, ¿no? Y me encantaría escucharos a vosotros, ¿no? Y entender también, pues, qué cosas funcionan bien en la atracción hacia Jesucristo. Yo entiendo, lógicamente, que... Bueno, la verdad es que estoy esperando a ver si esto funciona. Yo entiendo... Sí. Yo estaba diciendo eso, que de evangelización no sé mucho. De lo que sí sé, o por lo menos estoy en camino de aprender y además luchando pues cada día por incorporar nuevos conocimientos, por pensar cada día más en cómo es la gente de la calle y cómo somos, cómo pensamos, cómo nos presentamos en sociedad, cómo socializamos, ¿no? Y bueno, yo de lo que sé básicamente es de cómo hacer que algo sea relevante para el público al que va dirigido. Ese es mi expertise, ¿no? Y el trabajo de un publicitario al final consiste, hay como tres pasos esenciales, ¿no?, en el trabajo de la comunicación o de la publicidad. El primer paso es entender muy bien el producto, entender muy bien a la compañía que fabrica ese producto. Hablar con su gente, entender su cultura, conocer también las motivaciones por las cuales el fundador de esa compañía puso el negocio en marcha, o sea, cuál es el valor trascendente que ese empresario ve o ha descubierto en ese producto para comenzar a venderlo, con lo cual el trabajo de un publicitario no es creatividad en el aire, no es voy a tener una idea hoy, a ver qué se me ocurre, ¿no?, sino que comienza por entender muy bien y captar empáticamente de qué se trata, qué es lo que tratamos de vender. En segundo lugar, un publicitario lo que hace es empatizar con el mercado, con la sociedad, con la ciudadanía. Y un buen creativo pasa mucho tiempo en la calle. Pasa mucho tiempo... ahora, por ejemplo, en Madrid se han puesto de moda unas mesas corridas, ¿no?, que hay en algunos restaurantes donde se puede sentar mucha gente, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que fui a un restaurante con una mesa corrida me resultó súper incómodo, porque te sientas al lado de personas que no tienen nada que ver contigo. Eso yo creo que está muy de moda en Bélgica y en Centro Europa en general, ¿no?, pero aquí no se había puesto ese tipo de restaurante, ¿no?, o esa disposición en un restaurante. Entonces, una cosa que hago y que hacemos en la agencia de vez en cuando es ir a comer con un cuaderno de notas a este tipo de sitios y escuchar las conversaciones. Y no por voyerismo, ¿no?, sino sobre todo para entender dónde está la cabeza de la gente, cómo nos expresamos, cuáles son los sueños de las personas con las que uno se cruza en la calle, en el metro, etcétera, cómo expresan esos deseos, qué temas se eluden en la conversación, cómo
la influencia que tiene el consumo en esas personas, cómo hablan de sus experiencias de viaje, de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hacemos mucho. Vamos constantemente por sitios a escuchar conversaciones y a ver qué es lo que piensa la gente, porque ahí están en su contexto natural, por así decirlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo os animaría, y aquí podría venir la primera lección o la primera parte de este ensayo improvisado que estoy haciendo aquí, os animaría primero a que utilicéis las redes sociales fundamentalmente para escuchar. Una sorpresa, por ejemplo, para mí ha sido descubrir cómo piensa la gente que no piensa como yo. Porque al final, sin quererlo, pertenecemos a grupos o a nichos sociales que tienen modos de hablar similares, que se peinan de una manera similar, que visten de una manera similar, que hablan de una forma similar. O sea que la sociedad, pese a ser una sociedad muy globalizada y todo lo que queráis, ¿no? Se distribuye o se divide en tribus, ¿vale? Y cada uno de los que estáis aquí pertenecéis a una tribu o a varias tribus. No sé, yo soy creativo y entonces pues ya veis cómo vengo, ¿no? O sea que, no sé, no llevo corbata no por ser más guay, sino porque es que en mi sector no se utiliza. Entonces, como yo quiero ser tan bueno como los mejores, pues he visto igual que ellos, ¿no? O sea, con idea de empezar por ahí. Entonces, sin uno darse cuenta, o sea, sin daros cuenta, vosotros también imitáis mucho. Si yo veo, por ejemplo, que usáis un teléfono Android, ya puedo categorizaros como personas más bien techies, como quizá os hayan regalado ese teléfono Android con el contrato de operadora, o sea que no tenéis mucho dinero disponible para el móvil. Y sin embargo, cuando veo a un tío con un iPhone o una tía con un iPhone, también sé cosas de ella, ¿no? De hecho, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, a ver si Dios quiere que venga ya de una puñetera vez la proyección. Una cosa muy curiosa, o sea, cuando entra una chica en un Starbucks, por ejemplo, yo tengo un creativo que sabe si esa chica tiene un iPhone o tiene un Android. Y I think it's coming. Y cuando eso es así, ¿no? O sea, que cada uno lleva en la mochila de la vida, pues lleva unas características, unos modos de decir, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, primera misión, conectar con el producto. O sea, entender muy bien por qué ese producto va a comercializarse y qué tiene ese producto de diferente. Segunda misión, entender muy bien a los consumidores. Y la tercera misión de un creativo es hacer que la verdad sea excitante para los consumidores a los que se dirige un producto, ¿vale? O sea que nuestro trabajo tiene mucho de empatía, mucho de empatía, y nuestro trabajo también tiene mucho de saber montarse encima de las corrientes de opinión que hay, de los modos de decir que imperan ahora, etcétera, ¿no? A partir de ahí, lo que tratamos es de hacer relevante, o sea, que las cosas que nosotros decimos sean relevantes para esas personas, ¿no? O sea, que empaquetemos el mensaje, empaquetemos la idea, empaquetemos la sustancia de lo que estamos comunicando de una manera que sea relevante y muy atractiva. Ese es nuestro trabajo. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que oí la palabra marketing fue con 7 u 8 años y lo dijo mi padre en una comida. Y a mí aquello me resultaba muy curioso. Le pregunté, papá, ¿qué es eso del marketing? O sea, eso... Y me dijo, el marketing, Gustavo, es sacarle la sonrisa a la Mona Lisa. Entonces, he estado pensando durante mucho tiempo qué es lo que quería decir mi padre con eso. Y creo que al final consiste en eso, o sea, en conseguir que alguien cuando te mira, te ve o cuando ve tu mensaje, suelta una pequeña sonrisa, ¿vale? O sea, que en conseguir que algo que tú estás presentando seduzca, guste. ¡Oh! Bueno, totalmente providencial, vamos. Y bueno, pues ese es el trabajo del marketing, ¿no? Y el trabajo de la comunicación. Bueno, ya si funciona es la leche. Ah, por abajo, vale. Entonces, a partir de esa conversación con mi padre, bueno, pues yo fui desarrollando un gusto, un talento especial por la comunicación y ahora trabajamos en la agencia para muchas marcas de consumo en todo el mundo. Y un secreto que os voy a contar, bueno, toda la imagen está deformada, ¿vale?
Esto no es así. Entonces, un secreto que os voy a contar es que al Papa actual no lo eligió los cardenales. Eso, si yo quería aquí soltar un scoop, una exclusiva, y es que por primera vez se rezó en las redes sociales para elegir al Papa, ¿no? Entonces, este fue, por ejemplo, una creatividad que hicimos durante el cónclave. Nos pidieron ideas, ¿no?, en la Santa Sede para ver cómo podíamos conectar a la gente con el proceso de elección del Papa, ¿no? Y se nos ocurrió esta idea, ¿no? La idea es dale a like en Facebook si estás rezando por los cardinales en el cónclave, ¿no? O sea, que ha sido la primera vez que se ha rezado por un Papa a través de las redes sociales. Y la culpa es de la gente joven que está ahí, lógicamente. Entonces, yo voy a hablar voy a hacer una provocación, porque voy a hablar de la evangelización como producto. Entonces, tenéis delante a un tío del mundo del marketing, del mundo de la creatividad, y sois perfectamente libres de desconectar. O sea que, porque quien más sabe sobre lo que vosotros hacéis sois vosotros, ¿no? Pero os voy a hablar desde un ángulo que creo que puede ser enriquecedor, y es el ángulo de cómo hacer profesionalmente que a la gente le guste algo, ¿no? Entonces, os han hablado de oración, habéis empezado rezando, y yo diría que esa es la energía que se necesita, o sea, la energía que uno necesita para evangelizar, supongo yo, que será sobre todo captar energía del cielo, ¿no? Pero me encontré con esta frase de Ignacio de Loyola, que a mí me resulta particularmente seductora, ¿no? Que consiste en decir, vale, o sea, no se trata aquí simplemente de que Dios nos dé una gracia y con esa gracia seamos como autómatas, ¿no? O sea, que uno es como un muñeco que va funcionando con la gracia de Dios y ya está, ¿no? O sea, que digamos que la gracia de Dios optimiza la libertad personal, optimiza la creatividad y se basa en eso. O sea, que creo que Dios no nos deja en el mundo como si fuéramos una especie de lemons, ¿no?, que van por ahí, no, sino que tenemos libertad, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos creatividad. Y esta cita lo que viene a decir es, de acuerdo, hay que poner todos los medios sobrenaturales, hay que rezar, pero también hay que poner los medios humanos. Y me gusta mucho el punto de vista de Ignacio porque lo que viene a decir es, vale, como somos humanos y además somos monotarea, ¿vale? O sea, que solo podemos estar haciendo una cosa al mismo tiempo, eso sobre todo los varones, ¿no? Pues vamos, ahora estamos rezando, pero luego estamos trabajando, y luego estamos persuadiendo a gente con un mensaje o hablando con la gente, etcétera, ¿no? Vale, y ahora voy a entrar ya en el mundo de las redes sociales, porque es un fenómeno completamente nuevo que está revelando cómo funciona el ser humano en sociedad. Hace poco, Pew ha hecho un estudio en Estados Unidos donde ha dibujado la forma que tienen las distintas configuraciones de red social, ¿no? O sea que cuando pasa algo en las redes sociales, o mejor dicho, ¿cuál es el mapa de nuestras conexiones en redes sociales, ¿no? Y hay un dibujo de las redes sociales que es el de la multitud apretada. Esto es una multitud apretada, o sea que todos estáis tuiteando sobre el Congreso, haciendo networking, y vuestra relación tiene esa configuración, esa forma. O sea, es un grupo muy compacto. Fuera de los que están en el grupo, quizá haya alguna asociación independiente, autónoma, pero en general sois un grupo compacto, ¿vale? Ese es el tipo de cosas que pasan, por ejemplo, en un evento como este. Luego estaría la multitud desconectada. ¿En qué consiste? Consiste en Pontifex, por ejemplo. O sea, la gente, hay 13 casi millones de personas que siguen al Papa, pero entre esas personas que siguen al Papa no necesariamente hay una relación directa. O sea, no hay una red de conversaciones entre los seguidores de Pontifex. Está Pontifex y están millones de personas, ¿no?, como aisladas, como separadas. Ese es otro tipo de red que se produce en las redes sociales, ¿no? Y luego están las redes calientes, que sería, por ejemplo, si aquí sucede hoy una noticia gordísima, yo qué sé, no sé, espero no ser yo el protagonista, pero vamos, que si aquí pasa hoy algo muy gordo, podría suceder que el asunto que ocurre aquí o lo que se diga aquí, por ejemplo, una red caliente es la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid lo que hizo el jueves, ¿vale? Eso es una red caliente. Es un tema que se lanza a los medios de comunicación y que genera muchísima interacción y genera como oleadas de personas que comparten un conocimiento, comparten unos puntos de vista, empiezan a generar memes, ¿vale?, que son imágenes, ¿no?, donde aparece doña Espe
haciendo de Need for Speed o todo tipo de cosas, ¿vale? Eso sería una red caliente, ¿vale? Estas redes están, por ejemplo, vinculadas con periodistas muy conocidos, con grandes líderes de opinión como Siskia, que está aquí delante, etcétera, ¿no? O sea, que Siskia pertenece a una red caliente, ella no lo sabía, ahora ya lo sabe, y luego está, y aquí es donde yo me quiero centrar en esta charla, están las multitudes polarizadas. Eso significa, una multitud polarizada tiene esta forma. Son gente que está hablando de los mismos temas, ¿vale?, pero con un lenguaje distinto, desde fuentes diferentes y con una perspectiva distinta. Y lo dramático de las multitudes polarizadas es que, aunque están hablando del mismo tema y a todos les interesa lo mismo, no conectan entre sí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, a qué se refiere con multitudes polarizadas? Se refiere a todas las controversias políticas, ¿vale? O sea, que uno puede estar hablando del golpe de Estado y el rey, y puede haber como varios grupos que están hablando del mismo tema, pero se alimentan de fuentes diferentes y nunca llegan a entrecruzarse. Entonces, el drama de la polarización es que separa, divide más que unir. Y lo dramático, me parece a mí, y ahora ya hablo tanto en mi experiencia como persona del marketing, trabajando para marcas de consumo, trabajando también a veces para cuestiones políticas, el drama está en que estemos haciendo mucho esfuerzo para no llegar a nadie nuevo. O sea, el gran drama de la comunicación o de los nichos de comunicación con mucha esencia, con mucha intensidad, con un producto muy fuerte, es que dediquen mucho esfuerzo para no llegar a nadie nuevo. Porque no existe, o sea, y hablo ya de la fe. La fe es un tema que divide, lógicamente. O se es creyente o no se es. O sea, ahí no cabe un medio creyente, ¿no? O no cabe en fin, el creyente, bueno, el creyente light sí que cabe. O el creyente cero, como la Coca-Cola cero, no. O se es creyente o no se. Y como ser creyente cambia tanto la perspectiva de la vida, se producen con mucha frecuencia este tipo de configuraciones de red. Entonces, la cuestión que yo os planteo es, y quiero provocaros, es con quién estáis hablando en las redes sociales, o con quién estáis hablando en vuestro apostolado personal, ¿no? O vuestro apostolado de parroquia, o sea, a quién os estáis dirigiendo, con quién estáis conversando. Porque lo que suele ocurrir es que, y ocurre, insisto, o sea, yo también soy de la secta Apple, o sea, no solo soy católico, sino que también pertenezco a la secta Apple. Y la secta Apple a veces no es muy, no crece de modo orgánico, ¿vale? O sea, que solo gracias al iPad y luego al iPod y luego al iPad y luego al iPhone ha conseguido crecer la marca, pero hasta entonces era una marca puramente de nicho. Y no crecía hasta que llega Steve Jobs de nuevo y renueva la compañía, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene mucha gente con la fe? O mucha gente tiene con los movimientos cristianos, ¿no? En fin, yo estoy a punto de confesarme en público, pero creo que no lo voy a hacer hasta el final. El problema que tiene es que la gente no se ve identificada con el tipo de persona que somos, con las cosas de las que hablamos, con los entornos en los que nos movemos, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo personalmente no me veo montado en un Porsche, ¿vale? Porque soy célibe y no necesito ligar, ¿vale? Entonces, si necesitara ligar, probablemente sí me vería incluido dentro de la marca Porsche, ¿vale? Pero lo que ocurre muchas veces con la Iglesia católica y con la fe cristiana es que la gente no se siente dentro, no se ve identificada, no son como yo, son de otra tribu, ¿vale? Yo creo que esa idea, la idea de la tribu, se entiende muy bien, ¿no? Y hace una semana estuve con esta chica, que es majísima. Es la directora de análisis de la campaña de Obama en 2012, ¿vale? O sea, es la persona que, de un modo totalmente científico, iba probando mensajes distintos para provocar que la gente diese dinero a la campaña de Obama y para que la gente fuese a votar el día de las elecciones a Obama, ¿no? O sea que es la jefa, el gran cerebro de una organización de 150 personas que trabajó para Obama en la campaña 2012. Y le pregunté, ¿las redes sociales, Amelia, sirven para crecer, sirven para persuadir o no? Y ella me dijo, desde nuestra experiencia, las redes sociales sirven fundamentalmente para movilizar. O sea, tú en las redes sociales no convences a nadie,
no haces que alguien cambie de manera radical en su punto de vista. Porque las personas vamos a las redes sociales muchas veces para confirmar nuestros puntos de vista, ¿no? O sea, vamos a que refuercen nuestra fe, a que refuercen nuestra manera de ser, a que refuercen nuestra manera de hablar. Buscamos componentes de humor que tengan que ver con nuestra cultura, con nuestra situación, etc., ¿no? Y bueno, y lo dice una señora que ha tenido a su disposición 150 millones de dólares para invertir en publicidad online y que, como digo, era la científica de la campaña, de tal manera que, por ejemplo, nos enseñó distintas pruebas de correos electrónicos y vieron cómo se duplicaba el volumen de inversión en la campaña, o sea, la gente daba más dinero a la campaña, cuando en la foto aparecía Michelle Obama. Es una clave fundamental de la campaña de Obama. Con lo cual, aquí hay una cuestión para el debate, si las redes sociales sirven para ganar nuevos adeptos, para incorporar gente nueva a la Iglesia, o si sirven solamente para activar y movilizar a la gente. Es un tema de debate súper interesante, ¿no? Con lo cual, cuando uno pone una actividad en marcha, mi sugerencia es plantearse primero, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Y me parece perfectamente legítimo que pongamos en marcha una red social o un grupo de Twitter o lo que sea, ¿no? O un canal en YouTube para fortalecer la fe de nuestra gente, para hacer que nuestra gente esté más activa. Me parece genial, o sea, que hagamos grupos de gente de los legionarios, gente de los agustinos, gente del Opus Dei, lo que queráis, ¿vale? Y ahí yo genero como mi partecita, ¿no?, dentro del mundo de las redes sociales, y yo me dedico a trabajar para la gente que ya tengo, ¿no? Pero aquí estáis en un congreso que se llama, ¿cómo se llama el congreso? iCongreso, organizado por una cosa que se llama iMisión. Y entonces, cuando yo veo la palabra misión, digo, no, estos no están fidelizando a la gente que tienen ya. O sea, estos están aquí para hacer que crezcan las actividades que tienen y para hacer que haya más gente que se incorpore a la fe de Jesucristo. Cuando el Papa habla de evangelización, no está hablando de, oye, vamos a ver, cuidad a las viejitas que tenéis en la parroquia, ¿no?, que a ver si se nos mueren, ¿no? No, o sea, de lo que está hablando es de ir fuera, salir a la calle, ¿no? Con lo cual, en definitiva, de lo que estamos hablando es de crecimiento, crecer. Y lo que una marca de consumo tiene que hacer, y, en fin, yo perdonad, pero voy a hablar a veces como creyente, a veces como tío del marketing, una marca si no crece se muere. Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero, ¿qué quiero hacer yo en las redes sociales? ¿No? O sea, ¿cuál es mi misión? Y hay un libro fantástico que a mí me ha inspirado mucho y que predico mucho además con mis clientes, ¿no?, que se llama Start with Why. Empieza por el porqué. Porque el porqué es lo que fundamenta de forma trascendente la comunicación, ¿vale? Apple no existe para vender aparatos caros a un grupo de pijos, ¿vale? Apple existe por amor al diseño. Porsche no es una marca de coches para hacer que la gente ligue con más rubias, ¿no?, al mismo tiempo. O sea, Porsche es amor a la automoción, amor a la velocidad, amor al riesgo, ¿vale? O sea, que hay valores en toda marca y en toda comunicación que subyacen a la actividad que uno genera finalmente, ¿vale? Con lo cual, yo creo que la Iglesia, vamos, voy a decir algunas barbaridades y en presencia de Monseñor Munilla, que espero que cuando llegue el momento de que la Iglesia me amenace con la excomunión, él me interceda y ayude. Entonces, la Iglesia no está para que haya más gente que vaya a misa. O sea, yo creo que el objetivo de la Iglesia no es ese. La Iglesia está para... Bueno, no sé para qué está la Iglesia. En fin, no, o sea, yo no me voy a arriesgar a decir para qué está la Iglesia. Pero bueno, algo intuiremos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante empezar por el porqué? Por definir el porqué. Porque en función del porqué vendrá el modo, los métodos, el lenguaje, vendrá después. Pero yo tengo que tener muy claro por qué hago lo que hago. Y luego vendrá lo que hago en sí, ¿vale? O sea que si yo estoy intentando que los punkis del barrio de Chueca oigan hablar de Jesús, pues ahí ya tengo el porqué. Y luego me vendrá, bueno, pues tendré que poner una oficina cerca de Chueca, tendré que ir de vez en cuando por allí, a conocer a la gente, ¿no? O sea, luego viene el cómo y el qué hace uno, ¿no? Las actividades en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un católico? ¿Qué es lo que hace un religioso? Ahí veo que aquí hay muchos religiosos y religiosas y os envío un abrazo enorme desde aquí arriba. Pues lo que hace una persona que tiene una misión dentro de la Iglesia o que se siente particularmente identificado con el mensaje de la Iglesia, no es ser un meapilas, con perdón. No es ponerme bajo la falda del cura, ¿no?, y que me dirija.
tenemos que encontrar fórmulas para decir lo que hacemos que resulten entendibles y que resulten atractivas, ¿no? Y yo pensaba, qué gran valor tiene enseñar a rezar, qué gran valor tiene formar a gente en los colegios, formar a grandes profesionales, desarrollar talentos. ¿Cuándo se ha dicho que la Iglesia está buscando el desarrollo de talentos individuales, ¿no? Hacer que haya excelencia en los matrimonios y excelencia en la vida familiar. Yo no estoy para decirle a la gente que no puede divorciarse o que no puede casarse con un tío. O sea, yo estoy aquí porque quiero que en el mundo haya más matrimonios y más familias que sean excelentes, que estén en otra liga. Luego, estamos formando a las siguientes generaciones de cristianos, ¿vale? Que ese es un reto que me parece apasionante, porque no se trata sin más de que yo, bueno, pues me consuela ir a la parroquia, me consuela mis oraciones personales, individuales. No, es que todos tenemos una misión. O sea, si nosotros no estamos activos en el apostolado, pues esto acabará cerrando. Este garito acabará cerrando, ¿eh? O sea, porque, en fin, yo creo que Dios no consentirá que cierre, pero ahora estamos en la cosa humana, ¿vale? Y luego, somos agentes del perdón, somos gente que es capaz de promover la reconciliación en la familia, que es capaz de perdonar y de ser perdonado, y estamos educando en valores cristianos, ¿no? Y estamos preparando al final a gente que nos suceda, ¿vale? O sea, que lo importante no es tanto lo que yo hago como cómo consigo transmitir esos valores para que haya otras personas que se entusiasmen y continúen la tarea. ¿Qué hace un católico? ¿Qué hace un cristiano? Dispensa alegría sostenible. Esa es la misión que tenemos. No estamos para decir a la gente lo que tiene que hacer. No estamos para normativizar la vida. No estamos para apuntarme puntos delante del obispo o del superior. No, eso todo es bullshit, ¿eh? O sea, uno está aquí, o sea, nuestra misión en la Iglesia es... La Iglesia tiene un tesoro, un producto, que es la alegría sostenible, ¿eh? No es una alegría de estas de fumarse un porro o de tomarse 3 cañas seguidas, ¿no? Que eso, la verdad, está muy bien, ¿eh? O sea, que también hay que decirlo, que está muy bien. O sea, nuestro producto lo que hace es que es un producto difícil de consumir, o sea, no es un producto fácil, ¿vale? Pero pasa como con el Mac, ¿no? Que te cuesta mucho adaptarte de Windows a Mac, pero una vez que lo tienes dices, ¿cómo podía aguantar tanto tiempo con esta basura, ¿eh? Entonces, o sea, nuestro producto, digamos que tiene un nivel de acceso un poquito complicado, ¿vale? Y luego hay gente que vende el mismo Mac a todo el mundo, que eso tampoco está bien, pero al final la ventaja o el producto que ofrece la Iglesia o que ofrece la fe en Jesucristo es alegría sostenible. No una alegría del momento, que guay, que bien, que nos reímos, que mona, tal, no sé qué, sino que es una cosa que puede durar para toda la vida. Una vez que ya sabemos por qué estamos aquí, qué queremos hacer, tenemos que pensar en qué espacio ocupamos. ¿Qué espacio voy a ocupar yo? Y se me ocurrió hace unos días una idea, ¿no? Que es, esto tiene colores, ¿vale?, en la presentación original, pero creo que hay que moverse en estos 3 círculos, ¿vale? O sea, hay que situarse cuando uno está comunicando cosas o comunicándose con personas. Hay que estar, me parece a mí, si estamos hablando de Dios, si estamos hablando de la fe y de Jesucristo, tenemos que andar por ahí por el centro, ¿eh? Hay quien puede, por ejemplo, dedicarse a hacer apologética, o sea, a afrontar las cuestiones, coger el toro por el rabo, ¿no? Por los cuernos, perdón, por el rabo no, que es muy difícil. Bueno, pues coger el toro por los cuernos y decir, vale, voy a afrontar este tema que se está planteando ahora, relativo a la situación de la pobreza en España. Y voy a intentar elaborar respuestas o elaborar preguntas, como decía esta mañana Espadaro. Pero por el lado de la verdad, vamos a contribuir. Por ejemplo, el otro día leí un informe interesantísimo en el New York Times donde se veía cómo las familias que eran practicantes, o sea, que iban frecuentemente a la iglesia, tenían muchas más garantías de permanencia en el matrimonio que las familias que eran creyentes pero no iban a la iglesia. Y la verdad es que me dejó patidifuso, porque lo que venía a decir era, las familias que tienen más continuidad en el matrimonio suelen ser practicantes. O sea, hay muchas más posibilidades de que una familia que sea practicante dure en el matrimonio. Las segundas que más duran son las que no son creyentes. Pero, amigos míos, las que menos duran son las de los creyentes que no practican su fe. Eso es sociología, un dato estadístico, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no?, recoger datos de la sociología, recoger datos de estudios, de encuestas, de análisis,
viene muy bien para reforzar los mensajes, ¿no? Para dar a los mensajes 3 dimensiones. Que los mensajes no sean puramente unidimensionales, sino que, gracias a Dios, pues nuestra fe tiene un montón de ramificaciones, tiene un montón, se vivencia, ¿no?, en el día a día, y eso produce información, produce datos, produce verdades, ¿no? Luego, hacer el bien, contenidos morales, ayudar a la gente a plantear servicios a través de Internet, eso estaría en la esfera del bien. ¿Y qué decir de la belleza? Pues que la belleza es el atractivo, la seducción, lo sexy, ¿vale? O sea, perdonad que utilice esta expresión aquí, eso es belleza. Un libro también que no os vais a leer, ya me lo he leído yo, o sea, que no hace falta que os lo leáis, que para mí es el gran manual de en qué consiste mi trabajo de publicidad y de marketing, ¿no? Se llama ¿Por qué las marcas crecen? ¿Vale? Entonces, lo que viene a decir este libro, que es una investigación muy, muy empírica de los mercados, de los productos, etcétera, viene a decir 3 cosas, ¿no? La mera fidelización no hace crecer. O sea, de tal manera que cuando Coca-Cola lo que busca es que sus consumidores actuales sigan comprando Coca-Cola, la compañía no crece. Segundo, crece quien expande el espacio mental y los espacios físicos. ¿Qué quiere decir esto? Que crecen las marcas que están o tienen más sitio en la cabeza de la gente, ¿vale?, porque son recordadas, conocidas, queridas, o porque tienen más puntos de distribución. O sea que una parte importante del éxito de Coca-Cola es que está en todos lados. O sea que Coca-Cola llega cada día a, no sé, 150.000 puntos de venta en España, ¿no? O sea que en la medida en que un producto está más disponible, se vende más. Y en la medida en que un producto está en nuestra cabeza, está más presente, se vende más. Y esto confirma la tesis de Agustín de Hipona, de que en esto del apostolado, si dices basta, estás perdido. O sea que en el momento en el que uno se dedica a proteger a su gente y a cuidarla y tal, no crecemos. ¿Cómo crecemos? Vale, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo crecemos? ¿Qué hacemos para crecer? Me encantó Evangelium Gaudium. Me encantó por decenas de motivos. Pero uno de ellos fue porque fue la primera vez que yo vi a un papa expresar el concepto de la segmentación de mercado, ¿vale? O sea, cuando el papa habla de buscar a la gente, de atraer a la gente a la Iglesia, establece en un momento dado de la Evangelium Gaudium varios niveles y varios tipos de mensajes, ¿no? Habla de volver a conectar con las familias que iban a la Iglesia pero que han dejado de venir. Habla de gente que se considera creyente y además su fe enriquece su vida, pero que no pisan la Iglesia más que una vez al año. O sea, el Papa ahí lo que está haciendo es segmentar, hablar de segmentación. Porque yo no me puedo dirigir a todo el mundo de la misma forma y porque no puedo tener con toda la sociedad el mismo objetivo, ¿vale? Y si no segmento, pues lo que ocurre es que soy como alguien que está proclamando compra, 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 pero no sabe quién soy yo, no conoce mis circunstancias, ¿no? Con lo cual lo considero completamente ajeno a mí, ¿vale? Por eso no es lo mismo lanzar la Evangelium Gaudium, ¿vale?, y expresarse como hace el Papa en una carta, que es una carta apostólica, es una exhortación apostólica. No es lo mismo eso que un post que encontré el otro día en Facebook que hablaba de los 20 gestos memorables del Papa Francisco, ¿vale? No es lo mismo un documento de casi 100 páginas donde el Papa se expresa con mucha profundidad y ese documento va a llegar a muy poca gente, ¿vale?, que los gestos, las 20 fotos del año del Papa Francisco. El primer documento va a un tipo de persona, o sea, que segmentamos el mercado y decimos, vale, pues yo segmento el mercado y digo, a ver, para los munillas del mundo, para los sacerdotes, para la gente más activa, ¿vale? Pues a esa gente yo le tengo que formar y le tengo que dar como el producto bueno, o sea, el producto pata negra. Pero luego hay otros niveles de consumo, ¿vale? O sea, no es lo mismo el producto que le tengo que dar a una persona, pues que a lo mejor no lee, hace mucho que no practica, y en este post, por ejemplo, de lo que se trata es de conectar con la simpatía de la gente. O sea, el Papa cae bien, cae simpático. El otro día me decía una señora en un hospital, me decía, mire, el problema del Papa Francisco es que es muy mayor, porque tenía que haber sido elegido antes, ¿no? Con lo cual hay como varios niveles, varios tipos de mensajes que tenemos que preparar, ¿no? Y eso lo saben muy bien los asesores de comunicación de los políticos, ¿no? O sea que al final tú sabes que una persona solo va a captar una frase del mensaje, ¿no?
Espe es terrible. O sea, Esperanza Aguirre es un personaje de cuidado. Y no nos dedicamos a investigar el tema porque no podemos investigar el tema, no tenemos tiempo de investigar el tema. Con lo cual, cuando yo troceo mi mensaje o lo segmento, tengo que lanzar distintos lenguajes, ¿vale? Y distintas fórmulas. Y a cada paladar hay que darle unos nutrientes, ¿vale? O sea, que no puedo darle la misma comida a una persona que va todos los días a misa, ¿vale? Y que tiene una formación y que lleva 30 años vinculado con la Iglesia Católica. Yo no puedo darle a esa persona el mismo mensaje que le doy a alguien que no ha oído hablar del bautismo, no ha oído hablar de la primera comunión, no sabe nada de la Iglesia, ¿no? Y tampoco puedo dar por sentado que esa persona me está entendiendo cuando hablo. No puedo, eso lo dice el Papa muy claramente. ¿Y qué ocurre a veces con los sitios religiosos o con los mensajes religiosos? Que es un producto que canta mucho. Ay, a ver si consigo expresarme bien porque no quiero... O sea, es un producto que se está expresando en un lenguaje con una estética y de una serie de formas culturales con los que la gente no conecta a día de hoy. ¿Vale? Otro problema también que hay veces, ¿no? Hay que medir la dosis, ¿vale? Porque la religión, en mi opinión, yo aquí estoy soltando un montón de opiniones personales, que luego me gustaría debatir, a ver si hay tiempo y conseguimos debatir un rato. La intensidad con la que se habla o con la que se trata el tema de la religión o el tema de la fe. Pues hay que medir la dosis, porque a veces hay gente a la que le encanta, no sé, pienso por ejemplo en mi madre, que es una santa, ¿no? Y que o sea, no le vale con Info Vaticana, Info Católica, News.va. O sea, mi madre está todo el día enchufada al Papa Francisco, ¿vale? Pero no todo el mundo es como mi madre. Puede haber... bueno, gracias a Dios, que la quiero mucho. Pero no todo el mundo puede tener ese nivel de seguimiento y ese nivel de consumo. Y a veces somos un poco pesados, o sea, que hay que saber dosificar las cosas, ¿vale? Dosificar. Y luego la religión en la vida de una persona, la religión en sí, como fenómeno cultural, pues tiene un papel preponderante, pero no lo inunda todo. No sé cómo explicarme. O sea, una persona de la calle puede ser un buen creyente y puede llegar a ser santo sin estar todo el día hablando de religión, ¿vale? Aquí suelto también otro... para que luego debatamos, ¿no? Segundo, para crecer, medir el éxito, ¿vale? Porque a la Iglesia los datos le importan un comino, ¿vale? Pero no podemos dejar de medirlos, ¿eh? O sea, no podemos dejar de mirar si las cosas que hacemos, en comunicación en concreto, que además en Internet todo es cuantificable, pues tenemos que ver cómo nos va. A lo mejor uno parte de la base de que yo tengo 10 seguidores y si dentro de 6 meses tengo 2 más, estaré feliz, ¿vale? O sea, que eso... Pero mide cómo va tu esfuerzo por conseguir llegar a la gente, conseguir comunicar a la gente. El tercer rasgo, la gustabilidad. Esto procede del inglés americano y es un rasgo que se estudia mucho en los políticos y en los productos, ¿no? A mí me gusta esta persona, porque el problema está en que si una persona no me gusta, no le voy a escuchar. Así de claro. Si un político no me gusta, no me mola, no le voy a escuchar. Y ya puedes decir luego lo que quieras, puedes tener un mensaje precioso, pero si no me resultas atractiva como persona, si no conecto contigo, puedes saberte la suma teológica de memoria, que es que me da igual. ¿Okay? Entonces, hicieron una prueba en los años 80, cogieron a un bebé y lo pusieron delante de una imagen de Ronald Reagan, del presidente. Sabéis que era un presidente que fue actor antes, ¿no? Y el bebé sonreía. Y eso explica en gran medida por qué fue un presidente tan popular. Yo querría haber hecho la misma prueba con el Papa, pero me he encontrado con esta foto tan estupenda. Uno mira la cara del Papa y a un bebé, un niño pequeño, como esta niña tan guapa, ¿no? Pues se le ilumina la cara. Entonces, no sé muy bien qué podemos hacer para gustar más, ¿no? Yo no sé, pero sí creo que hay que desarrollar una sana autoestima, ¿eh? O sea, desarrollar una sana autoestima, porque si uno no se mola a sí mismo, pues tampoco va a molar a los demás, ¿no? Pero darnos cuenta de que muchas veces decimos más por la vía de la no verbal, ¿vale? De los movimientos del cuerpo, de la manera de mirar, del tono de la voz, decimos muchas veces cosas
que no hace falta que la boca diga para que la gente conecte con nosotros o no conecte. Y en ese sentido vuelvo a repetir esta idea, ¿no? Hacer que la verdad sea atractiva, hacer que la verdad sea excitante. Igual que a un niño no le soltamos un filete crudo, ¿vale?, para que se lo coma, sino que le damos un potito que tiene los sabores que a él le molan, que puede hacer una buena digestión con ellos, etcétera, ¿no? Pues hay que hacer que la verdad sea atractiva. Yo creo que ahí estamos todos recibiendo todos los días muchas lecciones del Papa, ¿no?, de cómo hacer que la verdad sea relevante, en primer lugar, a mi vida personal, y en segundo lugar, que me guste. Un peligro que tiene la comunicación sobre la fe, desde mi punto de vista, es esta frase: ladran, pues cabalgamos, ¿no? Esto al final se puede acabar convirtiendo en que, mira, si a la gente le ofende lo que digo, pues será su problema, porque cuanto más se ofendan, mejor estaré haciendo las cosas, ¿no? No sé. Creo que también en eso el Papa nos está dando grandes lecciones, ¿no?, de cómo plantear las cuestiones de forma que sea muy delicado el planteamiento, que no sea excluyente. O sea, esto es todo un arte, ¿vale? O sea, conseguir que cosas de la doctrina cristiana que a lo mejor no son populares a día de hoy, conseguir que vayan entrando, ¿vale? Pues, y luego, a veces utilizamos el ladran pues cabalgamos para justificar errores de gestión o para justificar que no hemos sido respetuosos con una persona o para justificar cualquier error, ¿no? Con lo cual, el equilibrio está entre ser fiel a mis principios, pero a la vez ser una persona encantadora en las redes sociales, ¿vale? Ser muy respetuoso, escuchar mucho a la gente, no ser muy categórico en las afirmaciones, porque eso a día de hoy no sienta bien, estamos en un mundo relativista, ¿no?, etcétera, ¿no? Y no hay discusión que pueda ganarse, ¿no? O sea, uno ve a esta chica, la pobre, que rezamos por ella, ¿no?, de Femen, y yo creo que esta gente de Femen no está consiguiendo ganar muchos adeptos, ¿no?, porque es un mensaje tan radical, tan ofensivo, tan agresivo, que no creo que estén consiguiendo mover mucho a la opinión pública, ¿no? Y en general, la agresividad no suele ser un buen aliado de la comunicación que llega o de la comunicación que funciona. Cuarto punto, empatía, esencial, entender a la gente. Y para tener empatía hay que salir fuera, como dice el Papa. Es muy difícil entender a una mujer que se ha quedado viuda hace 18 años, que tiene 4 hijos, si uno no se ha puesto en su piel, ¿vale? Fue una chica una señora que me encontré en el hospital hace una semana también, ¿no?, con la que hablé con una cierta profundidad, ¿no? Es muy difícil hacerse cargo de las circunstancias de esa persona, ¿no? Y a veces los que somos usuarios de Apple, los que somos creativos, los que sois sacerdotes, las que sois religiosas, sin quererlo, estamos viviendo en una especie de burbuja. Y que es una burbuja, vamos, estupenda, o sea, es fantástico, ¿no? La burbuja es un sitio en el que se está muy bien, se está muy cómodo, uno se entiende con la gente sin tener que dar muchas explicaciones, la gente sabe cómo soy yo y por qué soy así, pero necesitamos, para poder hablar a la gente de hoy, necesitamos salir fuera, o sea, necesitamos entender cómo hablan, entender cómo piensan, entender cómo se expresan, etcétera, ¿no? Y eso requiere salir fuera, ¿no? Y esta frase la vi esta mañana en Twitter y me gustó mucho. Dice, la zona de confort, que es como ese área, ¿no?, en el que uno tiene ya unos hábitos muy asentados, se relaciona con una gente muy concreta, tiene unas rutinas diarias de coger el metro, la línea 6, ir hasta no sé dónde y volver, Vale, esa zona de confort es un sitio guay, ¿vale? O sea, se está muy bien en la zona de confort. O sea, hay gente que cuando tiene que viajar lo pasa muy mal, ¿vale?, porque está muy a gusto en su casa, en su barrio, etcétera, ¿no? Pero nada crece ahí, ¿vale? O sea, para crecer hay que salir fuera. Y estoy hablando como si hablara a directores de marketing de grandes compañías, ¿eh?, y a sus vendedores. Les diría un mensaje muy similar, ¿no? Porque, aunque el tema de la fe a veces nos enfrenta y nos aísla, ¿vale?, porque eso lo hemos vivido todos, ¿no?, que cuando una persona cristiana revela su identidad cristiana en la sociedad de hoy, pues muchas veces se siente excluida. Es así. Sin embargo, queda todavía en el alma de las personas un 99% de cuestiones que tienen en común, ¿vale? O sea que, a ver, yo si he votado cuando era pequeño al Partido Republicano, por ejemplo, mi padre es del Partido Republicano, imaginaros que vivo en Estados Unidos, la gran tentación sería pensar que los demócratas son distintos, ¿vale?, que los demócratas tienen menos pelo, se les cae antes que a mi padre, que tienen un planteamiento vital absolutamente distinto al mío. Eso no es verdad.
O sea, con cualquier tribu social, con cualquier persona podemos conectar mucho en cuestiones muy profundas, ¿vale? Y lo que hace que las personas sientan atracción y confianza hacia nosotros es que haya valores comunes, que hay cuestiones que son comunes, ¿no? Y por eso me encanta esta pregunta que le hacen al mayor vendedor de coches del mundo, ¿vale? Que es un tío que vive en Chicago. Y le preguntan, ¿qué hace para ser el mayor vendedor de coches del mundo? Y la respuesta es, pensar constantemente en los objetivos de mis clientes. ¿Qué quieren conseguir? ¿Buscan una cuestión de estatus al comprarse un coche? ¿Buscan el crecimiento de la familia, que tenían 3 hijos y ahora tienen 4, entonces hay que venderle un coche nuevo? O sea, que lo que hace que uno conecte y persuada es conectar mucho con los objetivos de las personas. Y yo creo que con la fe cristiana podemos articularla o expresarla de tal manera que estamos conectando con las necesidades más profundas de la gente, ¿vale? Y que la Iglesia, el Señor, pues tiene soluciones para todo, para cualquier situación, para cualquier persona. No conozco a nadie que afronte un matrimonio queriendo divorciarse a los 3 meses. No conozco a nadie que quiera quedarse embarazada para matar a su hijo. O sea, no, eso no sería ser humano, ¿no? Y San Pablo lo expresa muy bien. Y vuelvo otra vez a hacer el viaje hacia el Evangelio, ¿no? Hacerse todo para ganar a todos, ¿no? Y sin embargo, corremos un riesgo, ¿no? Que es el de juntar la fe con cuestiones puramente culturales que no tienen nada que ver con la fe. Y eso también lo dice el Santo Padre en la exhortación apostólica. Dice que a veces llevamos como una mochila con la fe que no tiene nada que ver con la fe. Pienso que, por ejemplo, en esos círculos que he puesto antes de la verdad, la bondad, la belleza, no he visto por ningún lado la política. Ni si el presidente Aznar era un sinvergüenza o el presidente Zapatero era el mayor canalla que ha tenido España, que a lo mejor sí, no lo sé. No estaba la política, ¿no? Hacerse todo para ganar a todos. Esto es una muestra de empatía en la Catedral de San Patricio. Están renovando la fachada de la catedral con una inversión enorme, están pidiendo dinero a todo el mundo. Esta catedral está en la Quinta Avenida, está en Nueva York, y Nueva York es conocida popularmente como la ciudad que nunca duerme, ¿vale? Y eso tiene como su toque frivolillo, ¿eh? O sea, la ciudad que nunca duerme es juerga permanente, siempre hay cosas pasando, y fijaros cómo la diócesis de Nueva York coge ese mensaje y lo abraza, ¿eh? O sea, en la ciudad en la que nunca duerme, todo el mundo necesita un lugar para rezar. Perfecto. Eso es empatía, eso es creatividad, eso es conectar. O sea, que me está diciendo a mí que soy un tío de Brooklyn, que soy un pelao, que tengo una vida miserable, que hago lo que puedo, que, yo qué sé, pues tengo 1000 miserias, ¿no?, en mi vida humana, pero soy de Brooklyn, ¿vale? Y soy de los Dodgers, de fútbol, o de béisbol, perdón. Y me está diciendo, ¿tú estás bien como estás? La ciudad de Nueva York es guay como está, ¿vale? Es estupenda, pero conecto con esa realidad de cómo se siente la gente de Nueva York y la elevo. Quinto tema, quinto punto de vista para crecer, ¿no?, para desarrollarse. Hay que tirarse a la piscina. O sea, es necesario el riesgo, ¿no? Y me decía el otro día un psiquiatra que muy inteligente, al que le grabaría cada charla que tengo con él, la verdad. Me dijo, mira, Gustavo, la mayor plaga que hay en la sociedad actual es que la gente tiene miedo a mostrar su intimidad. ¿Por qué se rompen tantos matrimonios? Porque la gente tiene miedo a revelar su identidad. ¿Por qué la gente no triunfa en los trabajos o no se asienta bien en los trabajos? Porque tiene miedo a revelar su identidad, a revelar lo que siente, lo que piensa realmente, ¿no? ¿Y por qué hay tanto católico timorato o, en fin, como metido debajo de la mesa, ¿no? Pues porque nos da miedo revelar nuestra identidad personal más profunda, da miedo revelar la intimidad. Y sin embargo, si sabemos hacerlo con prudencia, estamos provocando la confidencia en la gente. O sea, que si uno revela sus propios fallos, sus propios deseos, sus propios sueños, es más fácil conectar con la gente, ¿vale? Sin embargo, si somos personas que estamos soltando un mensaje constantemente, ¿no?, y no mostramos nuestra alma interior, es más difícil que conectemos, ¿no? Y luego también hay otro problema en quien busca atraer a gente a la Iglesia y atraer a gente a Dios, que es que nos da mucho miedo el rechazo. O sea, nos da miedo que nos digan que no, que nos vean como gente rara, ¿vale? ¿Y qué queréis que os diga? O sea, eso le pasa a muchísima gente.
a nivel personal, porque a una adolescente, a una chica, pues le da miedo no integrarse bien en el grupo del instituto, o le da miedo que la gente sepa que sus padres están divorciados, o le da miedo que la gente sepa que no tienen mucho dinero, ¿vale? O sea, que hay un cierto miedo en todo el mundo, ¿no?, a revelar determinadas cuestiones, ¿no? Y hay mucho miedo al rechazo, a que nos digan que no. Y como tenemos miedo a que nos digan que no, pues no nos arriesgamos, ¿no?, a salir de la burbuja, a ir a por gente difícil, a plantear mensajes contundentes en la sociedad, ¿no? Nos da miedo. Y ante eso, mi recomendación es prueba y error, ¿no? O sea, lo pasamos muy mal, a lo mejor, revelando nuestra identidad cristiana la primera, la segunda y la tercera vez, pero a lo mejor ya en la cuarta, la quinta, ya uno como que va jugando con eso, ¿no? O sea, que qué guay. O sea, ¿tú eres del Opus? Sí, yo soy del Opus, ¿eh? Y eso te lo está diciendo la directora de marketing de Coca-Cola, ¿no? Bueno, y entonces, mi experiencia ha sido que al yo revelar que soy del Opus, ¿no?, pues la experiencia ha sido buenísima. Ha habido gente que no me ha vuelto a llamar por teléfono, porque ha visto en mí la figura de Leopoldo López Rodó o alguien así, ¿no? Y ha habido otra gente que me ha dicho, oye, háblame sobre ese tema. Tío, tú eres un tío verdaderamente original. O sea, ¿no? Bueno, pues uno va soltando y compartir esa intimidad acaba siendo una gozada, ¿no? Y luego también uno aprende a decir las cosas, ¿no? Y a expresarse y a entender mejor a la otra persona, ¿no? O sea que el no es un gran aprendizaje, suele ser una muy buena manera de perfilar el mensaje. Y luego, nunca pierdo de vista esta idea, ¿vale? O sea que este mundo en el que estoy, nos quieren echar de la ONU, nos quieren echar de las asociaciones profesionales. Ayer al consejero delegado de Firefox lo despidieron porque había apoyado una ley a favor del matrimonio, ¿cómo se dice? El de siempre, el tradicional o el matrimonio, ¿vale? Lo echaron de la compañía, un tío brillantísimo, ¿vale? Y sin embargo nosotros tenemos que tener, yo tengo siempre en la cabeza esta idea, ¿no?, que es que el mundo es la finca de mi padre, macho. O sea, que no estoy aquí pidiéndole permiso a nadie para ser como soy o para hacer apostolado o para intentar mejorar las cosas, ¿no? O sea, que esta es la finca de mi papá, ¿no? Y mi papá me puso ahí y me dio la libertad, ¿eh? Y me dio talentos y me dio creatividad. Celebrar lo bueno que hay en el mundo. Hay mucho bueno, gracias a Dios. Hay muchas cosas buenas. El otro día leía a un católico muy inteligente que escribe una columna en el New York Times todos los domingos y le preguntaban por qué hablaba tanto del cine, ¿no? Y él decía que efectivamente, pues un católico que quiera ser fiel a la doctrina de la Iglesia y ser un buen cristiano, en general no encuentra muchos modelos en el cine actual, pero lo que él dice es que cuando yo los encuentro, los destaco, los describo, los potencio, los analizo, los expreso y busco que la gente se identifique con esos modelos, ¿no? Y o sea, la actitud positiva de encontrar lo bueno y decirlo, ¿no? Este es un sacerdote amigo mío, del Opus Dei también, que ha estado unos días hospitalizado porque le han puesto un marcapasos, ¿no? Y escribió un post el viernes o el jueves, no, el día 1 de abril, que yo he compartido en mi perfil, ¿no? Y yo en general huyo del cura bastante. O sea, a ver. Perdón. Sí, lo que quiero decir es que no, en fin, pues no sé, soy creativo, ¿vale? Y me dedico a la publicidad, entonces... pero lo publiqué en mi perfil porque me encantó. Me pareció una expresión maravillosa de cómo un sacerdote va a un sitio en el que le atienden unas enfermeras, un hospital público de aquí de Madrid, y viene a decir cómo Jesucristo está detrás de ellas, ¿no? Y detrás del médico, y lo hace con una expresión que da ganas de llorar, ¿vale? Os lo leería ahora, pero me parece que no vamos muy bien de tiempo. Creatividad, quinto punto. ¿Vale? Luego ofreceré una diapositiva con un resumen de las ideas, ¿no? El Papa atrae mucho porque tiene mucha libertad interior. El Papa no se ajusta a ningún molde. Y me parece interesante esta idea, ¿no?, de hacerse imprevisibles, ¿no? O sea, de que cuando alguien nos vea o nos lea en Twitter, no diga, ah, bueno, ya están estos con lo de siempre, ¿no? Ya están estos diciendo las mismas chorradas de siempre, ¿no? Hacerse un poco imprevisibles, ¿eh? Y hacerse bastante inclasificables también, ¿no? O sea, que no digan, bueno, católico o monja o fraile o lo que sea, y por tanto, No, no, no. O sea, es que, perdona, pero tú a mí no me conoces, ¿eh? Tú a mí no me conoces, tú no sabes quién soy yo, ¿no? Y no dejarse atenazar por cuestiones colaterales que no tengan nada que ver con la fe.
Y luego, una cosa muy importante también, la peste. Antes he hablado de la plaga, ahora hablo de la peste del siglo XXI, es el aburrimiento. O sea, lo que los jóvenes no van a poder soportar en el futuro es aburrirse, ¿vale? Porque están sobreestimulados, ¿vale? Y entonces yo me planteo una cosa. Si yo me divierto evangelizando, por ejemplo, si lo que yo cuento es divertido, si utilizo el sentido del humor, si soy una persona atractiva, si mis mensajes son atractivos. O sea, ¿lo que yo hago mola o no mola? Y ya sé que es muy difícil y seguramente a más de uno le esté abriendo la cabeza y este tío, ¿qué está diciendo, no? Pues lo que estoy diciendo es que si queremos conectar, tenemos que ser divertidos y tenemos que procurar que nuestros mensajes sean atractivos, ¿no? Una cosa que a veces se echa en falta también, ¿no?, en el mundo eclesiástico es la falta de vitalidad, ¿vale? Que las actividades a veces están tan programadas, tan controladas, tan previstas, ¿no?, que aquello no tiene ninguna vida, ¿eh? O la falta de participación, ¿no? O sea que muchas veces nos planteamos, o yo me planteo, a ver cómo le suelto a este amigo mío esta loncha, para ver si viene conmigo a rezar un rato y no sé qué, ¿no? Pero a lo mejor lo que tendría que estar planteándome es ¿qué hago con esta persona? ¿Qué servicio le puedo pedir a esta persona? ¿Qué servicio de atención de enfermos? Yo qué sé, de lo que queráis, ¿no? O sea que más que soltar la loncha, ¿no?, y esperar a que la gente reaccione, pues tendríamos que estar haciéndoles partícipes de las cosas que a nosotros nos llenan el corazón. Y esa frase tan buena, ¿no?, de Juan Pablo II, de expertos en humanidad. Es muy difícil conectar con una persona que va de perfecta por la vida, ¿no? Y también es muy difícil conectar con una institución que vaya de perfecta por la vida. Y en ese sentido yo creo que tanto Juan Pablo II como luego Benedicto XVI, como el Papa Francisco, están transmitiendo al mundo el mensaje de que la Iglesia está hecha de hombres y de mujeres, ¿no?, y que esos hombres y esas mujeres pecan. Por tanto, para relacionarse mejor en las redes sociales, admitir los errores propios, revelar un poquito de la intimidad, hacerse preguntas, plantearse dudas, ¿no?, que uno tiene, no ser absolutamente categórico, ¿no?, como si fuéramos un catecismo cuando hablamos, y luego utilizar el sentido del humor. Qué importante es eso para conectar con la gente. No sé, o sea, pensad, por ejemplo, ¿qué cosas tenéis en el WhatsApp ahora? ¿Qué cosas os han llegado durante el día de hoy? ¿Os ha llegado el artículo 13 de la Suma Teológica? ¿O os han llegado gracias, ¿no?, que hasta llegan a agotar, ¿no? Sentido del humor, súper importante. Esto fue lo que pasó. Bueno, esto es un vídeo que no me da tiempo a enseñar, ¿no? Y, por tanto, ¿cómo crecemos? Crecemos segmentando, ¿vale?, diseñando productos distintos para gente distinta o propuestas distintas para gente distinta, midiendo el éxito, practicando o mejorando nuestra gustabilidad o el atractivo de los mensajes, desarrollando empatía, saliendo fuera, saliendo de la burbuja, arriesgando y aplicando en la medida de nuestras posibilidades la creatividad, ¿no? Y, por último, volver al porqué constantemente. Volver constantemente al porqué. ¿Por qué hago esto? Y saber redefinirlo, porque la evolución de mi misión evangelizadora va madurando con el paso de los años y se va perfilando, ¿no? Yo creo que ahí, me voy a tirar de la moto, pero ahí hay una parte de la vocación personal, ¿no? O sea, cómo yo hago, no hago evangelización igual que mi querido obispo Munilla, ¿no? O sea, tenemos una misión distinta, él y yo, y cada uno aplica su creatividad, su temperamento, su forma de ser a lo que hace, ¿no? Muy bien, me parece que yo o corto ya o me... Vale, entonces, vale. Voy a enseñaros dos cosas antes de terminar. Esto es una exclusiva mundial. Entonces yo lo que os pediría es que no hicierais fotos, ¿vale? O sea que a lo que os voy a enseñar ahora. Estamos en el streaming. Bueno. Díselo a los que están en casa. Bueno. Saluda a mi público, ¿no? Es la nueva versión de la Pop-Up. Vengo a hablar de mi producto, lógicamente. Esta versión se ha empezado, la semana pasada estuvimos en Roma y ya se está trabajando en ella, ¿no? Es una versión que contiene muchas de las sugerencias que han ido haciendo los usuarios. Se ha descargado, la versión inicial, la que hay ahora, tiene 600.000 descargas, que no está nada mal, y esperamos que esta segunda tenga todavía mucho más éxito, ¿no? Entonces os la enseño un poco, quería tener ese detalle porque esto no lo ha visto nadie, o sea que
Es una exclusiva total, ¿no? Va a cambiar la estructura de los menús, el contenido que vemos en la pantalla va a ser infinito, ¿vale? O sea que si uno va bajando titulares o fotos o vídeos, eso sigue sin final. Se va a poder cambiar el idioma en cualquier punto de la aplicación, ¿vale? Que era una cosa que habían pedido muchos usuarios. O sea que yo en cualquier contenido voy a poder cambiar de idioma. También voy a poder cambiar el tipo de letra, o sea, es una pasada, ¿vale? O sea, es una auténtica pasada. Puedo cambiar el fondo, si me gusta más la lectura sobre color negro, es muy fácil compartir contenidos, está integrado Twitter como hasta ahora dentro de la aplicación, etcétera, ¿no? Este va a ser un poco el aspecto, ¿no?, que va a tener. Bueno, y otra cosa que os quería presentar también es una idea que he desarrollado con mis sobrinos de entre 7 y 12 años, ¿vale? Que un día me dijeron, oye, ¿por qué no le regalamos a la abuela un rosario, ¿no? Grabado por nosotros, ¿no? Entonces lo hicimos en Navidad y me gustó tanto la grabación que habían hecho con un iPhone que la hemos editado profesionalmente y está en Spotify, ¿vale? O sea que hay un rosario ahí rezado por niños que es una maravilla, que se reza solo el rosario, la verdad. Y me parecía también interesante acabar, ¿no?, un día como hoy, que es sábado, acabar hablando de algún tema relativo a la Virgen en Spotify, ¿eh? Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Venga, adelante. Se abre el turno de preguntas en sala y también, ya sabéis, por los que estáis viéndonos por streaming o siguiéndonos en Twitter, citáis a Antonio Uno Moreno y yo hago la pregunta, ¿vale? Así que adelante en la sala, alguno de los presentes. Si no, leo, porque ya tenemos varias intervenciones por aquí. Buena. Dice aquí, por ejemplo, Nando, dice, ¿puede ocurrir al trabajar tanto el cómo vender nuestro mensaje que olvidemos su fuerza y vida propia? Sí, hay un riesgo ahí. Yo veo un riesgo que es la búsqueda de la popularidad personal. O sea, confundir el mensaje con mi persona en concreto, ¿no? O sea, que yo en realidad lo que esté buscando sea mi propia popularidad, porque aparezco en televisión, porque salgo mucho en la radio, porque tal, más que comunicar el mensaje, ¿no?, o la persona de Jesucristo. O sea, la búsqueda de la popularidad personal me parecería un riesgo, ¿no? Otro riesgo sería también que a base de empatizar tanto, pues uno acabe contagiándose de lo malo. O sea que, pero también dice el Papa una cosa, o sea, dice, joder, o sea, si salimos a la calle y hacemos cosas, pues de vez en cuando nos meteremos una torta, ¿no? O sea que, en fin, que yo creo que en parte también hay que contar con eso, pero no quedarse como diciendo, bueno, no quedarse cortado, ¿no?, por miedo a que me vayan a pasar cosas, ¿no?, que vaya a salir a la calle y se me choque un coche o lo que sea, ¿no? O sea que ahí está la cosa, ¿no?, el riesgo de la libertad, en fin, es un temazo. Pero sí que me parece que a veces podemos buscar mucho la notoriedad personal. Iván nos dice también, nos ha explicado la segmentación, ¿no se dejaría siempre algún grupo excluido del mensaje? Bueno, depende de la segmentación que uno quiera hacer, ¿no? O sea, que si yo voy a ir a por un núcleo de personas o por unas circunstancias personales de una serie de gente, o voy a intentar entrar en debates públicos o lo que sea, pues ya ahí estamos definiendo un público concreto. Y no hay por qué intentar ir a todos, ¿no? O sea, yo creo que en parte un profesor mío de la Facultad de Comunicación decía que las revistas para todos son revistas para nadie. O sea, que al final, si tú intentas hacer que tu mensaje sea entendido por todo el mundo y compartido por todo el mundo, pues probablemente acabes siendo un Frankenstein, ¿no? O sea, que no tiene... con lo cual, no tener miedo a ser específicos, ¿no?, y a seleccionar. Ese es mi consejo. Venga, Susana. Buenas tardes. Me gustaría que nos hablaras de Pontifex, cómo nace Pontifex, de quién es la iniciativa, cómo fueron las gestiones, quién gestiona ahora las cuentas. A ver, las cuentas las gestiona un equipo de personas que hay en la Secretaría de Estado del Vaticano. Hay
2, 3 personas que hacen un poco de selección de los mensajes, ¿no? O que hablan directamente con el Santo Padre para definir, o sea, escoger cosas que él ha dicho o cosas que él le interesa que se difundan o cosas que él escribe. O sea, él escribe algunos tweets a mano, ¿vale? Y los pasa al equipo. O sea, que hay un core, ¿no? Un núcleo de gente que hace un poco la estrategia así de qué vamos a contar hoy, mañana, pasado. Y luego hay un equipo de traductores, ¿no? Porque cada tweet hay que traducirlo al latín, al alemán, al portugués, etcétera, ¿no? Esa es la estructura. Y luego el papel de 101 ahí es que cada 2 o 3 meses más o menos vamos allí, he estado la semana pasada, y les ponemos... Claro, el tema de las redes sociales tiene una particularidad y es que hay que estar súper al día, porque como te quedes un poco atrás, te has perdido, ¿no? O sea, Facebook está cambiando todos los días las cosas, Twitter está cambiando todos los días, ¿no? Con lo cual, ahí nuestra misión es ir a Roma de vez en cuando y ponerles al equipo que gestiona la comunicación del Papa, pues ponerles un poco al día de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y luego, el origen de Pontifex es un primer tuit que hizo Benedicto XVI en el 29 o 28 de junio de 2011 para inaugurar el portal news.va. Entonces, después de aquello, tuvo tanta repercusión mundial, ¿no? Y a tanta gente le hizo ilusión ver al Papa metido en esa red que, bueno, pues que con el paso del tiempo, yo creo que tardó 1 año y medio más o menos, ¿no?, en decidirse que el Papa abriese una cuenta. La idea del nombre Pontifex, tengo que decir que no es nuestra, es de la Santa Sede. Y, de hecho, la primera vez que lo vimos dijimos, joder, yo le dije a la persona que me dijo confidencialmente el nombre de que iba a tener la cuenta, le dije que me sonaba al personaje malo de Batman, ¿no? O sea, Pontifex, ¿no? O sea, así como... Pero luego ya se ve cómo las palabras se adhieren a las personas, ¿no? Y que ahora uno oye Pontifex y dice, Pontifex, qué guay, ¿eh? O sea que eso fue una idea suya, además fue genial porque de esa forma se pudo hacer muy bien la transición de Benedicto XVI a Francisco. Hola. Me gustaría conocer tu opinión a propósito de si los distintos carismas en la Iglesia es un modo de reflejar o de llegar a esas distintas realidades que hay en la sociedad al modo de evangelizar. ¡Wow! ¿Te importa repetir la pregunta? Sí. O sea, Repito. Si los distintos carismas de la Iglesia, es decir, sí, congregaciones, diocesanos, en fin, cada una de las carismas que hay en la Iglesia, puede ser un modo de llegar a esa segmentación, al modo de evangelizar. Claro. Sí, lo bueno es que a cada uno Dios le ha dado ha inoculado una misión concreta, ¿no? Y un estilo y una forma de hacer concreta. O sea que, y eso mola mucho, ¿no? Y a veces la gente ve uniformidad donde no la hay. O sea, la gente que está un poco ajena a la Iglesia ve a todos iguales, cuando en realidad cuando conoces un poquito más en profundidad, pues te das cuenta de la diferencia, ¿no? Y que es guay, ¿no? O sea, poder elegir entre tantas configuraciones, ¿no? Pues con mostaza, sin mostaza, con ketchup. Hay mucha más variedad en la Iglesia de lo que la gente cree, ¿no? Me ha gustado mucho lo del libro Start with Why, ¿no? Yo lo que veo muchas veces es que nosotros lo del with why como que lo quitamos y hacemos el start, ¿no? Ah, amigo. Y seguramente después del Congreso, el que no tenga Twitter se hará un Twitter, el que no tenga Facebook se hará un Facebook, y los que lo tenemos diremos, pues hay que más, ¿no? Porque la palabra estrategia y el why parece como que nos lo saltamos siempre. ¿Qué nos podrías decir? Decir, bueno, pues paremos, ¿no? ¿Cómo empezar? Antes de start, ese why, ¿cómo...? Yo creo que, hombre, estar activo ayuda a aprender, ¿no? Y a manejarse mejor en este mundo. Y en general, ¿no?, en la calle. Pero es muy difícil. A mí hay una frase que dijo no sé quién que me gusta mucho, ¿no? Que es cuando se habla de los empleados de una compañía, esa persona dice, los empleados hacen lo que se mide, hacen lo que se mide, lo que se celebra y lo que se incentiva económicamente, ¿no? O sea que a la gente lo que le motiva es objetivos concretos, ¿no? Lo que se mide, o sea, las cosas que se miden, si yo voy mejor o peor que el mes pasado,
lo que se celebra, o sea, pequeños éxitos que vamos consiguiendo, y los incentivos que están vinculados con eso. Y con eso quiero decir que sin una orientación es muy fácil que uno acabe agotado, ¿no? O agotada. O sea, que si no hay una orientación, una misión, una especificidad en el trabajo que yo hago en comunicación, es que voy a acabar, que lo intento todo, quiero llegar a todo y no puedo, ¿no? En ese sentido, es muy bueno plantearse, bueno, personalmente o con este grupo de gente, en concreto, ¿qué objetivos sensatos, razonables podemos llevar a cabo? ¿Vale? Con esta cuenta de Twitter o con este portal o con lo que sea, ¿no? Definir muy bien el porqué, ¿vale? O sea, por qué lo hacemos y ser humildes también en cuanto al nivel de los objetivos, ¿no? O sea, que pues no creo que de la noche a la mañana pues consigamos convertir a la humanidad, ¿vale? O sea, que no sé, a lo mejor sí, pero no lo sé. Pero es muy interesante que haya mucha gente en la Iglesia haciendo cosas concretas y específicas y no intentando ser todo para todos, no intentando llegar a todo, ¿no? O sea, por eso pararse y decir, vale, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué me motiva más? ¿Qué me gusta más? ¿Vale? Y cómo voy a medir el nivel de éxito, ¿no? Gente que o busco dinero para hacer cosas o busco, yo qué sé, no me estoy metiendo aquí en un lío, o sea, no sé, o sea, yo creo que hay una cosa que es pararse y pensar, ¿no? Pararse un poco y pensar y decir, a lo mejor estoy desfondada ya porque llevo 6 meses en Twitter y me voy a volver loca, ¿vale? Y decir, bueno, vamos a hacer un parón y a pensar un poco en cuál va a ser mi aportación a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hay gente que debería estar en Facebook felicitando a las personas, a los amigos, comentando las fotos de sus niños, que eso a la gente le encanta. O sea, que a lo mejor no hay que decir cosas, sino lo que hay que hacer es escuchar y conversar, ¿no? Con la gente, más que estar ahí soltando rollos, ¿no? No sé. Bueno, tenemos 1 minuto para la última pregunta. Pregunta y respuesta, ¿eh? 1 minuto. Adelante, allí que estaba pedida ya y terminamos. Muy buenas, Gustavo. Primero, me has ganado con la camiseta. Ya me has ganado aquí. Me has ganado con la camiseta de inicio. Sí. Luego, con la ponencia, pues igual. Y has hablado del humor. Para mí, como creativo publicitario, también el humor siempre ha sido uno de los caminos preferidos. O sea, yo creo que se consigue más con el humor, ¿vale? Se llega mucho a la gente y se consigue esa reacción que se espera, ¿no? Entonces, es verdad, y esto siempre lo he oído, para una gran marca, y sobre todo marcas conservadoras, marcas que han construido su imagen de una forma, el utilizar el humor siempre es como la navaja ahí, ¿no? El doble filo de esto será ridículo, afectará a mi imagen, dará credibilidad, ¿no? Entonces, ante la Iglesia, ante mandar su mensaje, o sea, ¿qué clave nos darías para Pues yo creo que ese miedo? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, yo creo que esa pregunta se la tienes que hacer al obispo Munilla. ¿Por qué? Porque todos los días publica un tuit, por lo menos, con un chiste. Entonces, a lo que voy es a que la gente huye de instituciones y de personas que se toman a sí mismas demasiado en serio, ¿vale? Y, hombre, o sea, nosotros estamos trabajando, o sea, la fe la tomamos en serio, pero seguro que hay ángulos de nuestra manera de decir y de contenidos y de cosas, ¿no?, que podemos vincularnos con tendencias que hay en la sociedad y que un poquito de salsa se le puede poner al producto, ¿no?, que no sea todo tan trascendental y tan importante que es que no atrae, ¿no? O sea, pero Munilla tiene la fórmula.